Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que me descubriera. Fue por esos mensajes. Los que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero lo alejó con rapidez y siguió leyendo. Observaba su rostro transformarse línea tras línea, y sentí como mi mundo se derrumbaba en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de conocer la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al pasar a la siguiente conversación. Y yo sabía que en cualquier momento llegaría a ese mensaje, al único que lo cambiaría todo. El que podía explicar, o tal vez confundir aún más. El teléfono vibró en sus manos. Un nuevo mensaje. Vi cómo su rostro se puso pálido al leer el nombre del remitente. Mi esposo se congeló. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, un gesto automático cuando me pongo nerviosa. El pánico se mezclaba con la certeza de que había cruzado una línea. Podía escuchar su respiración agitada incluso desde los 2 metros que nos separaban. Era eso. Lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, uno que lo cambió todo. Y ahora no sé qué hacer. Pero déjame contarte cómo sucedió todo realmente. Antes de compartirte el secreto que he escondido por tanto tiempo, dime, ¿alguna vez tuviste una verdad que intentaste esconder con todas tus fuerzas? Y al final no lo lograste. Mi historia comienza en una mañana cualquiera. El sol entraba por los ventanales de la cocina, bañando la mesa en una luz cálida que contrastaba con el frío que sentía por dentro. Mi esposo ya se había marchado al hospital, trabaja como médico desde hace más de 20 años, y mi hijo estaba en su cuarto, con los audífonos puestos, ajeno al mundo. El silencio en casa no era nuevo. Se había instalado con sigilo hacía años, y ya ni siquiera me molestaba. Lo había aceptado como quien se acostumbra al goteo de una canilla. Recuerdo que me senté con mi taza de té entre las manos, mirando fijamente el vapor que se elevaba como si pudiera leer mi futuro en él. Tenía 50 y pocos años. No. Me consideraba vieja, pero sí invisible. Para mi marido, era una figura funcional, la mujer que mantenía la casa en orden, que cocinaba, que recordaba las citas, que organizaba las vacaciones. No me gritaba, no me ignoraba con maldad, simplemente, ya no me veía. Ese mismo día llegó el nuevo tutor de mi hijo. Habíamos decidido contratar a alguien que pudiera ayudarlo con literatura. A mi marido le parecía un gasto innecesario. Yo puedo explicarle lo que necesite, decía. Pero nunca lo hacía. Así que fui yo quien tomó la decisión, y francamente, era una de las pocas que me permitía tomar sola últimamente. Cuando abrí la puerta, me encontré con un joven que no esperaba. No por su edad, yo sabía que era estudiante de maestría, sino por su manera de estar. Seguro, pero sin arrogancia. Con una mirada directa, limpia, y una sonrisa que no buscaba agradar, sino simplemente ser. Se presentó con voz clara y sin titubeos. Me tendió la mano con naturalidad. Sentí que la mía tardó una fracción de segundo más de lo normal en responder. Gracias por recibirme, señora, dijo con ese tono que usan los que aún no saben si tutear o no a alguien. Llámame simplemente por mi nombre, le respondí. Y me escuché más cálida de lo que pretendía. Mi hijo bajó a los pocos minutos y se encerraron en el estudio. Yo intenté concentrarme en mis tareas, pero mis oídos captaban fragmentos de su voz. Clara, articulada, sin el tono monótono de los profesores de siempre. Hablaba con pasión. Se notaba que le gustaba lo que enseñaba. Eso me hizo sonreír. Cuando terminó la clase, pasé por la cocina justo en el momento en que él también lo hacía. Coincidimos frente a la cafetera. ¿Café? Le ofrecí, si no es molestia. Preparé 2 tazas. Mientras el líquido goteaba, nuestras miradas se cruzaron por un segundo más de lo debido. No hubo tensión sexual. No hubo insinuaciones. Solo una extraña sensación de presencia. Como si, después de mucho tiempo, alguien realmente estuviera frente a mí. Viéndome, conversamos unos minutos. Me preguntó qué libros me gustaban, le hablé de mi afición por la poesía rusa. Se sorprendió. Me dijo que muy pocas personas de mi generación leían a Pasternak o Akhmatova. Le respondí, medio en broma, que no todas las mujeres de 50 eran abuelas en potencia. Cuando se marchó, cerré la puerta lentamente. Me apoyé un instante en ella. Sentí algo que no sentía hace años, ese cosquilleo en el estómago. Que no tiene que ver con deseo, sino con vida. Concentrate Vista. Recordada, esa noche, al cenar, mi esposo me habló de unos turnos extra que había tomado. Me miraba a ratos, pero sus ojos se deslizaban hacia el televisor o hacia su plato con más frecuencia.
No notó que me había puesto un perfume nuevo. Ni que llevaba puesta una blusa que no usaba desde hacía más de un año. Me preguntó si había salido ese día. Le dije que no. No era mentira. Pero tampoco toda la verdad. Al acostarme, me miré al espejo más tiempo de lo habitual. Me desmaquillé con cuidado, como si me importara cómo lucía al día siguiente. Recordé la voz del tutor, su forma de hablar, sus gestos al explicar. Me descubrí sonriendo. Y luego me odié por eso. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Pero, aún así, no pude evitarlo. Pasaron los días. Las clases continuaron. No siempre coincidíamos, pero cuando lo hacíamos, el saludo era cada vez más relajado. A veces dejaba libros olvidados a propósito, lo sabía. Me pedía que se los guardara, aunque mi hijo estaba perfectamente capacitado para hacerlo. Pero yo también fingía no darme cuenta. Una tarde, al despedirse, me dijo que le gustaba conversar conmigo. Que hablaba con pocas personas como hablaba conmigo. Le respondí que era porque no me conocía lo suficiente. Y me arrepentí al instante. No por él, sino por mí. ¿Por qué me salían esas cosas? ¿Qué parte de mí las empujaba hacia afuera? Esa noche, mi marido me tocó el hombro al pasar por detrás de mí. Un gesto mecánico. Como quien acomoda una silla. Supe que si esa mano se deslizaba más abajo, yo no reaccionaría. No porque no lo quisiera, sino porque ya no sabía cómo. Y porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, había otra mano, imaginaria, imposible, pero presente, que se había quedado flotando en el aire. Así empezó todo. No con un beso. An icon in a phrase suggestiva. Sino con una mirada. Un cruce de palabras inofensivas. Y una grieta interna que ya estaba allí, esperando a que algo, o alguien, la abriera un poco más. Las siguientes semanas se deslizaron con la precisión de una rutina cuidadosamente coreografiada. Cada martes y jueves, a las 4 en punto, el timbre sonaba con la misma cadencia, y yo, como si no lo esperara, dejaba lo que estuviera haciendo para abrir la puerta. A veces estaba en la cocina, otras veces en la sala. Nunca en el mismo lugar, aunque lo hubiese calculado. El sonido de sus pasos entrando en casa se había vuelto parte del paisaje sonoro, al igual que el abrir y cerrar de su mochila, el sonido de las hojas al pasar, su voz explicando con paciencia, a veces con entusiasmo. Mi hijo se mostraba receptivo, aunque distraído. Yo observaba sus clases desde lejos, disimuladamente, desde la cocina, con la excusa de ordenar algo que ya estaba en orden. A veces fingía buscar una cuchara o colocar una planta de interior en un ángulo distinto. Escuchaba sus palabras, sus ejemplos, su forma de adaptar los temas complejos a un lenguaje juvenil, y me sorprendía de su capacidad para conectar. No era solamente un tutor, era un narrador, y yo me quedaba atrapada en sus historias como si también fuera su alumna. Una tarde en particular, mi hijo se retrasó. Algo de la escuela lo había demorado, o simplemente había olvidado que tenía clase. Yo ya estaba acostumbrada a sus cambios de humor, a su manera de vivir el presente como si el resto del mundo pudiera esperar. Él no sabía que ese pequeño descuido alteraría la dinámica de algo más que una clase. Cuando abrí la puerta, él ya estaba ahí. Puntual, como siempre. Nos saludamos con la cortesía habitual. Le dije que mi hijo estaba por llegar, que se sentara a esperar si quería. Asintió sin apuro. Se acomodó en el sofá de la sala, mientras yo me dirigía a la cocina a preparar un té. No sé por qué llevé 2 tazas, quizá porque sentí que ofrecerle una bebida era lo correcto. Quizá porque no quería dejarlo solo. O quizá porque la idea de compartir ese momento, mínimo, sencillo, me pareció un respiro. Cuando le tendí la taza, nuestras manos se rozaron por un instante. Y algo dentro de mí se encendió como una chispa apenas perceptible. No fue electricidad, fue presencia. Me miró con un leve gesto de agradecimiento, y nos quedamos en silencio unos segundos que no me parecieron incómodos. Hablamos de libros, otra vez. Esta vez fui yo quien mencionó un autor. Él se entusiasmó. Me preguntó si había leído cierta novela. Le respondí que sí, aunque hacía años. Me habló de lo que esa historia le había generado. Escucharlo era como ver un fuego pequeño ardiendo sin consumir. Había pasión en sus palabras, pero también una honestidad desarmante. No intentaba impresionarme. No intentaba seducirme. Solo hablaba con la libertad de quien siente que está siendo escuchado, y yo lo escuchaba. Fue entonces cuando me dijo algo que me descolocó, sin parecer tener intención de hacerlo. Es raro hablar así con alguien que no sea de mi generación. Pero contigo es natural, me reí. Le respondí,
quizás con algo de ironía, que a veces la edad es un prejuicio más que una barrera. Me miró con seriedad, como si no quisiera que el momento se diluyera en un comentario trivial. Y entonces, sin esperarlo, lo dijo: no pareces tener la edad que tienes. No por tu aspecto, que también, sino por cómo piensas, cómo te expresas. Lo miré. Quis responder algo que aligerara el ambiente, que cambiara de tema. Pero no pude. Me limité a sorber el té y a desviar la mirada. No fue incómodo. Fue íntimo. Como si por un segundo hubiéramos dejado de ser lo que éramos para convertirnos en dos personas sin etiquetas. Dos personas en una sala, compartiendo un momento que no sabían cómo definir. Ese día no hubo clase. Mi hijo llegó cuando ya faltaban apenas 15 minutos para el final del horario. Subió apresurado, se disculpó, se encerraron en el estudio, y yo me quedé en la cocina, fingiendo leer una revista que no tenía letras. No pude evitar escuchar algunas frases sueltas, risas apagadas, explicaciones a medias. Pero mi atención no estaba en el contenido. Estaba en el tono. En cómo su voz cambiaba cuando hablaba conmigo y cuando hablaba con mi hijo. Al despedirse, se detuvo un segundo más de lo habitual en la puerta. Mi agradeceu el té. Le respondí con una sonrisa, y me odié un poco por lo fácil que me resultaba sonreírle. Cerré la puerta y me quedé allí, de pie, sintiendo el silencio que volvía a instalarse en la casa como una sábana fría. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía. No en mi mente, sino en mi cuerpo. Como si la piel recordara un roce leve que no podía olvidar. Esa noche, cenamos los tres. Mi hijo estaba más animado, hablaba de la clase, del libro que le habían recomendado. Mi esposo lo escuchaba con atención, como si eso compensara las horas de ausencia. Yo los miraba desde afuera, como si no perteneciera del todo a esa escena. Participaba con frases sueltas, asentía, me reía en los momentos adecuados. Pero mi mente estaba en otra parte. No con él. No con mi hijo. Sino con esa conversación en la sala. Con esa taza de té. Con esas palabras que, sin ser inapropiadas, habían dejado una marca. Al día siguiente, revisé mi armario. No buscaba nada en particular. Solo quería recordar qué ropa tenía. Encontré una blusa que no usaba desde hacía tiempo. Mila Probe. Me quedaba bien. Me miré al espejo y noté que mis ojos tenían un brillo distinto. No era vanidad. Era algo más profundo. Como si me hubiera recordado a mí misma. Como si, por un momento, volviera a habitar mi propio cuerpo. No me puse esa blusa para él. No tenía clases ese día. Me la puse para mí. Y sin embargo, no podía evitar pensar cómo se vería si la llevara puesta cuando él viniera. El jueves llegó puntual, como siempre. Mi hijo esta vez sí estaba listo. Se encerraron en el estudio, y yo me fui al jardín, fingiendo estar ocupada con unas plantas. Pero en realidad, solo quería espacio. No para jugar, sino para pensar en qué estaba pasando, pensar en por que cada clase suya parecía abrir una ventana que no sabía que existía, pensar en por qué, después de tantos años, alguien podía hacerme sentir visible con tan poco. Ese día no hablamos. Él se despidió con la cortesía habitual, y yo lo observé mientras se alejaba por el sendero. Pensé en su manera de caminar, en cómo cargaba su mochila, en cómo giraba ligeramente la cabeza antes de cruzar la calle, y supe que, aunque no había hecho nada fuera de lugar, ya había cruzado una frontera dentro de mí. Una que no sabía que existía. Una que no sabía si podía, o quería, volver a cruzar en sentido contrario. La siguiente semana trajo consigo un silencio distinto. No era el mismo silencio habitual de mi casa, ese que me envolvía cada mañana y me dejaba sola con mis pensamientos, sino uno más denso, más consciente. Como si algo suspendido en el aire hubiera comenzado a caer lentamente, y yo pudiera escuchar el roce de su descenso. El martes, a la hora habitual, el timbre no sonó. Mi hijo bajó las escaleras 10 minutos después, aún en pijama, y me preguntó si no había clase. Le respondí que no tenía idea. Fingí sorpresa, aunque dentro de mí ya había empezado a prepararme para su ausencia desde el día anterior. Lo esperé. No físicamente en la puerta, sino emocionalmente. Durante horas, trait de concentrarme en otras cosas. Dediqué el doble de tiempo a limpiar la cocina, me metí en el armario a reorganizar ropa que no usaba, incluso intenté hornear algo. Pero el reloj parecía avanzar con la intención de burlarse de mí. Las 4:30, las 5, las 5:30. Finalmente acepté que no vendría. No me escribió.
Ni un mensaje de disculpa, ni una excusa. Nada. Su silencio fue absoluto. Por la noche, traté de actuar con normalidad. Serví la cena como siempre, hablé con mi hijo de temas escolares. Escuché los comentarios de mi marido sobre su jornada en el hospital. Asentía con la cabeza mientras mi mente seguía anclada en otra parte. Cada vibración del teléfono me provocaba un sobresalto, como si anticipara un mensaje que no llegaba. Cuando finalmente me fui a la cama, me senté frente al espejo y observé mi rostro bajo la luz tenue del velador. Había algo distinto. No en mis rasgos, sino en mi expresión. Una mezcla de decepción y necesidad. El jueves tampoco apareció. Esta vez, ni siquiera bajé a preparar el té. Me quedé en mi cuarto, fingiendo que estaba ocupada, que no me importaba. Pero sí me importaba. Mucho más de lo que quería admitir. El hecho de que me evitara, de que cortara ese pequeño hilo de conexión que habíamos construido sin aviso, sin una palabra, me dejaba una sensación de vacío que me resultaba difícil explicar. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, tomé mi teléfono y comencé a escribir un mensaje. Lo borré 3 veces antes de enviarlo. Al final, solo dije, pasa algo. Una frase corta, neutra, que escondía una avalancha detrás. No hubo respuesta. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesa de noche, boca abajo. Dormí mal, despertándome. A ratos, cada vez que creía escuchar una notificación, por la mañana, aún sin respuesta, me convencí de que debía dejarlo pasar. Él era solo el tutor de mi hijo. Nada más. No tenía ninguna obligación conmigo, ni ninguna deuda emocional. Y sin embargo, no lograba engañarme del todo. Sabía que algo había cambiado entre nosotros. No había sido una fantasía mía. Esa conversación, esas miradas, ese roce sutil de manos, todo había sido real. Y ahora me tocaba enfrentar el vacío que dejaba su ausencia. El sábado, mientras preparaba el desayuno, escuché a mi hijo hablar por teléfono. Estaba en el salón, creyendo que nadie lo oía. Mencionó al tutor. Decía algo sobre un problema personal, que lo había hecho cancelar las clases, pero que volvería pronto. Esa frase, volverá pronto, me quedó resonando como un eco en el pecho. No pregunté nada. Fingí no haber escuchado. Pero el simple hecho de saber que su ausencia no era definitiva me produjo un alivio que no me enorgullece. El lunes por la tarde, mientras colocaba la ropa limpia en los cajones, el teléfono vibró. Era un mensaje suyo. 2 palabras, puedo pasar mañana. Me quedé paralizada unos segundos antes de contestar. Respondí con un simple, sí, claro. No añadí ninguna emoción, ninguna pregunta, ninguna queja. Pero por dentro sentí que algo se alineaba otra vez, como una silla colocada en su sitio después de haber estado fuera de lugar. El martes llegó puntual. Yo estaba en la cocina, preparando una infusión de hierbas que ni siquiera me gustaban, solo por tener algo entre manos. Cuando abrí la puerta, su mirada fue distinta. No era la misma calma de siempre. Había algo más contenido, como si llevara días construyendo una barrera que no sabía cómo derribar. Le ofrecí pasar, y cuando entró, noté que no traía la mochila con sus materiales. Solo un pequeño cuaderno bajo el brazo. Mi hijo aún no había llegado. Le dije que podíamos esperar. Se sentó en el sofá del salón. Yo también. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. No era un silencio incómodo, pero tampoco era neutro. Cargaba con el peso de lo no dicho. Finalmente, él fue quien rompió la quietud. No quise desaparecer así, dijo con voz baja, sin mirarme directamente. Tuve que pensar. Necesitaba tomar distancia, no respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía que cualquier palabra podía desmoronar ese frágil equilibrio que había logrado. Pensar. ¿Sobre qué? Pregunté finalmente, sin agresividad. Él respiró hondo. Aún evitaba mirarme de frente, sobre lo que está pasando, o lo que creo que está pasando. No quiero malinterpretar nada. Pero sentí que quizás estaba cruzando una línea. Quise decirle que no había línea que cruzar, que solo habíamos hablado. Que no había ocurrido nada objetivamente inapropiado. Pero esas justificaciones sonaban vacías incluso en mi mente. Sabía que tenía razón. Sabía que, aunque todo había sido sutil, había una tensión, una corriente subterránea que ambos habíamos sentido. Y fingir lo contrario era negar lo evidente. No lo malinterpretaste, dije, casi en un susurro. Él me miró por fin. No con sorpresa, sino con un gesto de alivio. Como si necesitara oírlo para validar su propia percepción. Volvimos a quedar en silencio, esta vez más cómodo.
Luego oímos la puerta abrirse. Mi hijo había llegado. Su energía juvenil rompió la atmósfera como un rayo. Subió las escaleras con su habitual despreocupación. Él se levantó, esta vez sí con el cuaderno en mano, y se dirigió al estudio. Yo me quedé sola en la sala, con la taza aún caliente entre las manos. Miré por la ventana. El cielo estaba gris, y las hojas se agitaban con un viento suave. Pensé en cómo todo podía cambiar sin que nada, aparentemente, cambiara. En cómo un silencio podía hablar más que cualquier palabra. En cómo una ausencia de 2 días había tenido más impacto que años enteros de rutina matrimonial. Esa noche, antes de dormir, abrí un documento en blanco en mi ordenador. Comencé a escribir. No una carta, ni un mensaje. Solo pensamientos sueltos. Palabras que no sabía a quién dirigir, pero que necesitaba sacar de mí. Escribí sobre cómo una mirada puede hacerte recordar que estás viva. Sobre cómo un gesto simple, como pasar una taza de té, puede despertar algo que estaba dormido. Sobre el vértigo de sentirse deseada sin ser tocada. Y sobre el miedo, profundo, silencioso, de no saber hacia dónde puede llevarte todo eso. No guardé el archivo. Lo ser sin salvar. Pero al menos, por un momento, me sentí un poco más liviana. Como si al escribir, una parte de mí hubiera empezado a aceptar que ya no podía volver al punto de partida. Aunque quisiera. Aunque lo intentara. Algo dentro de mí había cambiado. Y ese algo, me lo había traído él. Sin pedirlo. Sin buscarlo. Simplemente, llegando. La semana siguiente transcurrió con una extraña mezcla de calma aparente y tensión contenida. No había pasado nada concreto, nada visible, y sin embargo, yo sentía como si algo invisible se estuviera moviendo debajo de la superficie, como una corriente subterránea que empujaba con suavidad, pero con constancia. Él volvió a las clases. Con mi hijo como si todo estuviera en orden. Punctual, cortés, professional. No mencionó nada de nuestra conversación previa, no aludió a la pausa de la semana anterior, ni a las palabras intercambiadas en aquella tarde de confesiones silenciosas. Y yo, por mi parte, tampoco lo hice. Pero cada vez que entraba a casa, mi cuerpo reaccionaba de una forma que me resultaba difícil ignorar. No era deseo, al menos no en el sentido físico que muchos podrían imaginar. Era algo más complejo. Una sensación de alerta emocional, como si su presencia me obligara a estar más despierta, más consciente de mis propios gestos, de mi tono de voz, de los silencios. Me descubrí eligiendo con más cuidado la ropa que usaba los días que venía, peinándome con más esmero, prestando atención al perfume que me ponía, aunque supiera que no se acercaría lo suficiente como para notarlo, un día cualquiera. Mientras preparaba el almuerzo, mi hijo comentó que su profesor había mencionado una exposición de literatura en el centro cultural. Dijo que iban a asistir varios autores y que él tenía ganas de ir, pero que no sabía si podría por las tareas. Yo apenas asentí con la cabeza. No quise demostrar demasiado interés, aunque por dentro la idea ya comenzaba a tejerse en mi mente como una posibilidad. Esa misma tarde, cuando él se estaba despidiendo, me atreví a preguntarle por la exposición. Fingí que era simple curiosidad. Una pregunta casual, pero en realidad era una invitación disfrazada. Él pareció sorprenderse, no por la pregunta en sí, sino por el hecho de que yo la hiciera. ¿Te interesa la literatura contemporánea?, preguntó, sin sarcasmo, solo con una leve nota de asombro. Le respondí que siempre me había interesado, aunque ya no tenía tantas oportunidades de ir a eventos como antes. Él me dijo que iba a asistir, que estaría bueno compartirlo con mi hijo. Yo no respondí de inmediato. Hubo una pausa, y luego dije, sin pensarlo demasiado, que quizás me animara a ir, aunque fuera sola. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como una propuesta, pero sus ojos se iluminaron apenas. Como si entendiera que detrás de mis palabras había una puerta entreabierta. Se despidió con su cordialidad habitual, pero esa noche, antes de dormir, encontré en mi teléfono un mensaje suyo con el enlace al evento, acompañado de un escueto, por si te interesa. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No era una invitación directa, pero sí lo suficiente como para que yo decidiera lo que quería hacer con esa información. El día de la exposición, me levanté más temprano de lo habitual. Pasé más tiempo frente al armario, dudando entre prendas, tratando de encontrar un equilibrio entre lo apropiado y lo que me hacía sentir bien conmigo misma. Finalmente opté por un vestido que no usaba desde hacía más de un año. Era sencillo. Elegante, de un color neutro que resaltaba discretamente mis ojos.
Me maquillé con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para reconocerme frente al espejo. Llegué al centro cultural unos minutos antes de la hora anunciada. Había gente en la entrada, conversaciones animadas, folletos, libros, carteles. Me sentí algo fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un territorio que ya no me pertenecía. Pero antes de que pudiera pensar en dar media vuelta, lo vi. Estaba allí, de pie, hablando con una mujer joven que parecía conocerlo. Vestía informal, pero con ese estilo descuidado que le daba un aire natural. Cuando me vio, se despidió de ella con una sonrisa rápida y vino hacia mí. No pensé. «¿Que vendrías?», dijo, con una sinceridad que me desarmó. Le respondí que tenía curiosidad, que hacía tiempo no asistía a nada parecido. Me preguntó si quería acompañarlo, y asentí sin decir nada más. Caminamos juntos entre los puestos de libros y las pequeñas salas donde se daban charlas. Me hablaba con entusiasmo, me mostraba cosas, comentaba autores. Yo lo escuchaba. Y sentía que estaba redescubriendo una parte de mí que había quedado relegada hace años. En un momento, mientras estábamos en una sala escuchando a una escritora hablar sobre el poder de las palabras no dichas, sentí su mano rozar levemente la mía. Fue un gesto mínimo, casi accidental, pero mi piel reaccionó como si me hubieran tocado con fuego. No retire la mano. No la tomé tampoco. Solo dejé que el roce permaneciera unos segundos antes de que ambos volviéramos a adoptar una postura neutral. Al salir de la charla, nos encontramos con otra mujer que también lo saludó con familiaridad. Parecía alguien de su entorno académico. Él, sin pensar demasiado, me presentó como una amiga. No como la madre de su alumno. No como alguien con quien compartía un vínculo profesional. Solo una amiga. Y en ese momento, sentí que esa palabra, tan simple, me protegía y al mismo tiempo me exponía. Caminamos un poco más, y en un momento me ofreció tomar un café. Acepté. Entramos en una pequeña cafetería dentro del mismo centro cultural. Nos sentamos cerca de una ventana. Él me preguntó cosas sobre mi vida que nunca había preguntado antes. Sobre lo que había estudiado, sobre lo que me gustaba hacer, sobre lo que extrañaba. Respondí con honestidad, sin dramatismos. Hablé de lo que fui, de lo que soy, de lo que a veces siento que perdí sin darme cuenta. Cuando terminamos el café, ya comenzaba a anochecer. Afuera, las luces de la ciudad se encendían una a una, como si la oscuridad las obligara a revelarse. Me ofreció llevarme a casa. Le dije que no era necesario, pero insistió con una amabilidad que no permitía rechazos. En el coche, el silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. No era incómodo. Era el silencio de quienes ya no necesitan hablar para comprenderse. Al llegar, no nos miramos durante varios segundos. Él detuvo el coche frente a mi casa, y por un instante, ninguno de los dos supo cómo despedirse. Finalmente, dijo que había sido un gusto compartir el día. Yo asentí, abrí la puerta del coche y bajé. Pero antes de cerrarla, me giré levemente hacia él. Gracias, dije, sin más. Esa noche, al entrar en casa, me sentí extrañamente serena. Mi marido aún no había vuelto del hospital. Mi hijo estaba en su cuarto. Me miré al espejo del pasillo y vi en mí algo nuevo. No una transformación, sino una recuperación. Como si, por un momento, hubiera vuelto a ser una mujer completa. Con pensamientos, con emociones, con contradicciones, no hice nada fuera de lugar. No hubo palabras comprometedoras. No hubo actos indebidos. Pero en algún punto del día, entendí que ya no estaba en el mismo lugar. Que había cruzado una frontera emocional que no sabía si quería, o podía, retroceder. Y que, aunque intentara convencerme de lo contrario, esa línea invisible ya había quedado atrás. Esa semana, mi esposo se marchó a una conferencia médica fuera del país. No era la primera vez que se ausentaba por trabajo, pero esta vez su partida tuvo un efecto diferente en mí. No me sentí sola ni abandonada, tampoco liberada. Fue más bien como si se desvaneciera un marco que había mantenido todo en su sitio. Con él lejos, la casa se volvió más silenciosa aún, y sin embargo, ese silencio tenía otra textura. No era la soledad fría de siempre. Era una pausa, una suspensión. Como si algo estuviera por ocurrir, aunque aún no supiera qué. Con mi hijo seguíamos la rutina habitual. Escuela, tareas, comidas, breves conversaciones. Él parecía más centrado en sus cosas que de costumbre. A veces me miraba de reojo, como si intentara descifrar algo en mi rostro, pero no decía nada. Yo, por mi parte, me esforzaba por mantener la compostura.
No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque no quería dejar salir lo que comenzaba a agitarse dentro de mí. El tutor vino como siempre, puntual, correcto, medido. Pero algo había cambiado. No en sus palabras, seguían siendo cuidadosas. Ni en su actitud, seguía siendo profesional, sino en los silencios. Cada vez que coincidíamos, esos instantes de pausa entre frase y frase se llenaban de un tipo de tensión que no se podía nombrar, pero se sentía. Como un calor suave que recorre la piel sin tocarla. El jueves por la tarde, el cielo estaba nublado, y una llovizna fina empapaba el jardín. Él llegó sin paraguas, con el pelo ligeramente húmedo, y una expresión más seria de lo habitual. Me ofrecí a traerle una toalla, y cuando se la tendí, nuestras manos se rozaron. No fue un roce accidental. Tampoco fue intencional. Fue algo intermedio. Un gesto sin forma, pero con peso. Ese día, la clase no duró más de media hora. Mi hijo parecía distraído, impaciente. Al terminar, subió a su cuarto diciendo que tenía cosas que hacer. El tutor guardó sus cosas con lentitud, como si no tuviera prisa en irse. Yo estaba en la cocina, preparando té, como tantas otras veces. Pero esta vez, cuando le ofrecí una taza, no hubo formalidades. Simplemente aceptó, y se sentó frente a mí con un aire distinto, como si la distancia entre nosotros ya no sirviera. De nada, hablamos de libros, sí, pero con una intensidad distinta. Como si cada palabra tuviera una capa adicional de significado. Me dijo que había leído un poema que le recordaba a mí, pero no me lo compartió. Dijo que prefería guardárselo. Que algunas cosas no se dicen en voz alta. Yo no insistí. Tampoco cambié de tema. Me limité a observarlo, a aceptar esa especie de complicidad que se había formado entre los dos y que ninguno se atrevía a nombrar. Después del té, me acompañó hasta la puerta. Ya no llovía, pero el aire estaba cargado de humedad. Abrió la puerta con lentitud, como si esperara algo. Como si no supiera si debía irse o quedarse un momento más. Yo me paré a su lado, sin decir palabra. Lo miré, y vi en sus ojos una mezcla de duda y certeza que me resultó familiar. Era la misma mirada que yo había tenido tantas veces frente al espejo. La de quien sabe que algo está por romperse, pero aún no se atreve a dar el paso, y entonces, sin preámbulos, sin advertencias, ocurrió, nos acercamos, casi al mismo tiempo. No fue brusco, ni torpe, ni impulsivo. Fue como si el espacio entre nosotros simplemente dejara de existir. Nuestros labios se tocaron, apenas. Un instant. Un rose. Nada más. Pero en ese segundo suspendido sentí que todo lo que había contenido. En las últimas semanas encontraba una salida silenciosa. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo ese gesto mínimo que decía todo. Nos separamos con lentitud. Él no dijo nada. Yo tampoco. Se dio la vuelta y se fue. Caminó por el sendero del jardín sin mirar atrás, bajo la luz gris del atardecer. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda contra ella y respiré hondo. Mis manos temblaban ligeramente. No por culpa, no por miedo, sino porque sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche, no dormí bien. Me acosté temprano, pero pasé horas dando vueltas en la cama, con la imagen de ese beso fugaz grabada en la mente. No era solo el acto en sí, sino todo lo que representaba. El quiebre. El paso al otro lado. La confirmación de algo que ya existía, pero que hasta ese momento se mantenía en la penumbra. Pensé en mi esposo. En la última vez que me había besado sin prisa, sin automatismos. No lo recordaba. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. No por lo que él había dejado de hacer, sino por lo que yo había dejado de sentir. Por cuánto tiempo había estado viviendo en una rutina sin emoción, sin novedad, sin contacto real. Pensé también en lo que significaba todo esto. En las posibles consecuencias. En la moral, en las normas, en lo que se espera de una mujer como yo. Y, sin embargo, no. Sentí vergüenza. No me juzgué. Me limité a reconocer que lo que había ocurrido no era un capricho, ni una fantasía. Era una respuesta. A un vacío. A una necesidad de conexión que había estado silenciada demasiado tiempo. Al día siguiente, él no vino. Mi hijo dijo que lo había visto algo distraído, que quizá tenía otras cosas en mente. Yo asentí, sin comentar nada. Pasé el día con una extraña mezcla de ansiedad y calma. Como si supiera que todo estaba por cambiar, pero aún no supiera cómo. Por la noche, mientras recogía la cocina, llegó un mensaje. Era suyo. Decía simplemente, gracias. No supe si responder.
No sabía qué significaba exactamente ese «gracias». ¿Gracias por el té? ¿Por el momento? ¿Por no haber dicho nada? Guardé el teléfono sin contestar. No por frialdad, sino porque no quería romper la fragilidad de lo que habíamos construido con algo tan torpe como una palabra equivocada. El fin de semana fue largo. No porque tuviera más horas, sino porque mi mente no me daba tregua. Recordaba una y otra vez. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Me sorprendía a mí misma buscando su rostro en la calle, imaginando su voz en medio de una conversación cualquiera. Y al mismo tiempo, trataba de mantenerme en pie, de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y negarlo sería inútil. El lunes volvió. Entró con la misma puntualidad de siempre, pero esta vez, al verme, su mirada cambió. No hubo saludos exagerados ni expresiones innecesarias. Solo una leve sonrisa que me atravesó. Durante la clase con mi hijo, se mostró enfocado, atento, como siempre. Pero cuando se marchó, sus ojos se detuvieron un segundo más en los míos. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos que ese beso, tan breve, tan leve, había sido el punto de inflexión. Que, a partir de ahí, ya no seríamos los mismos. Y aunque el mundo siguiera girando, y la rutina siguiera su curso, algo en nosotros había cambiado para siempre. Y eso, más que el beso, más que cualquier palabra, era lo que me mantenía despierta por las noches. La certeza de que lo imposible ya había empezado a ocurrir. Desde aquel momento en que nuestros labios se tocaron fugazmente, todo comenzó a verse bajo una luz distinta. No cambió el mundo exterior. La casa seguía siendo la misma, con sus paredes blancas, sus estanterías ordenadas, sus sonidos cotidianos. Mi hijo seguía yendo al colegio, dejando la mochila tirada en la entrada, cenando con sus audífonos puestos. Pero dentro de mí, algo se había desplazado. Un eje, una base, una certeza. Y con ese cambio interno, empecé a notar cómo, poco a poco, el resto de mi vida también comenzaba a ceder. Esa semana, traté de aferrarme a la normalidad. Cociné las mismas recetas de siempre, ordené los armarios por colores, dediqué más tiempo del necesario a revisar correos insignificantes. Pero no había rutina suficiente para callar lo que se movía en mi interior. Cada pequeño gesto, cada silencio compartido con él, cobraba un peso desproporcionado. Y lo sabía. Sabía que aquello no podía seguir siendo sutil para siempre. Que en algún punto, esa línea invisible que habíamos cruzado sin querer se volvería un camino del que no podríamos regresar. Él seguía viniendo. Se sentaba con mi hijo, explicaba con la misma paciencia, corregía ejercicios. Pero entre una página y otra, nuestras miradas se cruzaban por segundos que parecían minutos. Había una conversación paralela que solo nosotros entendíamos. Una coreografía silenciosa en la que cada paso parecía calculado, pero nacía de un impulso. Una tarde, después de clase, mientras mi hijo subía a su cuarto, él me preguntó si podía quedarse un poco más. No había una excusa concreta. Dijo que tenía tiempo, que no le urgía volver. Asentí, sin formular ninguna pregunta. Nos sentamos en el comedor, frente a las tazas de té que ya se habían convertido en costumbre. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo estábamos allí, compartiendo un mismo espacio que ya no necesitaba justificación. No sé si estamos haciendo lo correcto, dijo de pronto, con la voz baja, casi como si hablara consigo mismo. No respondí de inmediato. Observé sus manos, sus dedos, entrelazados sobre la mesa. Sub que aquella phrase no era una pregunta, ni una advertencia. Era una confesión. Y quizás también una invitación a poner palabras sobre lo que hasta ahora había permanecido flotando. Lo correcto y lo necesario no siempre coinciden, murmuré, sin mirarlo. Él no dijo nada más. Pero en su silencio sentí que me comprendía. Que en esa pequeña frase, quizás, había encontrado el permiso que necesitaba. Y yo, sin quererlo del todo, se lo había dado. A partir de ese día, las cosas comenzaron a evolucionar con una lógica que no habíamos acordado, pero que ambos aceptamos sin discutir. Ya no se trataba de una tensión ocasional, ni de una atracción silenciosa. Era algo más estructurado. Una dinámica nueva. Un pacto tácito entre dos personas que sabían que estaban cruzando un terreno peligroso, pero que no podían, o no querían, detenerse. Comenzó a venir incluso los días en que no había clase. Siempre con alguna excusa, un libro olvidado, una recomendación, una duda académica. Mi hijo no parecía sospechar nada. O si lo hacía, prefería no decirlo.
Yo notaba en él una mirada más curiosa, como si intentara leer algo en mi comportamiento. Pero sin encontrar aún las palabras para formularlo, empecé a ser más cuidadosa. A calcular mis pasos. A vigilar los horarios, los momentos. Pero por dentro, ya no era la misma. Había algo en mí que se había despertado, y que no quería volver a dormirse. No era amor, al menos no como lo había entendido antes. Era una forma de reconocerse en el otro. De sentirse vista, tocada sin contacto, leída sin necesidad de hablar. Mi esposo llamó una noche desde el extranjero. Estaba cansado. Me habló del Congreso, de la diferencia horaria, de lo difícil que era dormir en hoteles. Le respondí con frases cortas, amables. Me preguntó cómo iba todo en casa. Le dije que bien. Que todo seguía igual. Y era cierto. Desde fuera, todo parecía igual. Solo que ya no lo era. Me di cuenta de que con él no había tensión. No había duda. No había vértigo. Todo era lineal, previsible, seguro. Y durante muchos años, eso fue suficiente. Pero ahora conocía el sabor de lo imprevisible. De lo que escapa del control. Y aunque me asustara, también me hacía sentir viva. Una tarde, él trajo un libro. No era para mi hijo. Era para mí. Me lo tendió sin palabras. En la portada, una frase subrayada: hay miradas que despiertan pasados que aún no hemos vivido. Lo tomé sin decir nada. Nos miramos, y en ese cruce silencioso, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Esa noche, releí esa frase una y otra vez. Me pregunté qué pasado no había vivido aún. Qué parte de mí seguía esperando por una historia que no se escribió. Pensé en todo lo que había dejado pasar. En todo lo que había postergado. En lo que creí que ya no me pertenecía. Mi hijo, desde el cuarto, me llamó para hacerle una pregunta del colegio. Fui a ayudarlo. Su voz, su forma de expresarse, me hizo recordar que mi rol como madre estaba intacto. Que seguía siendo necesaria. Pero al regresar a mi habitación, al encontrarme con ese libro sobre la mesa de noche, entendí que también era algo más. Una mujer. Una persona con historia. Con deseos. Con preguntas que aún no tenían respuesta. Al día siguiente, cuando él vino, le ofrecí pasar directamente a la cocina. Mi hijo estaba ocupado en otra cosa, y la clase no era urgente. Hablamos poco. Pero hubo un momento, breve, en que se acercó a tomar una servilleta que estaba junto a mí. Nuestras manos se rozaron. Esta vez, no retiré la mía. Tampoco la dejó. Cuiara. Solo la cubrió con suavidad, por unos segundos, antes de soltarla. No necesitábamos más. Ese gesto, sencillo, fue suficiente. Volví a pensar en los límites. En lo que se supone que está bien y lo que no. En todo lo que había aprendido sobre fidelidad, lealtad, compromiso. Y comprendí que ninguna de esas palabras era absoluta. Que todas dependían del contexto. Del momento. De lo que el corazón puede y no puede soportar. No estaba orgullosa de mí. Pero tampoco me sentía culpable. Me sentía real. Compleja. Humana. Al cerrar la puerta esa tarde, después de que se fue, me detuve un momento en el pasillo. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y respiré hondo. Escuché a mi hijo subir la música en su cuarto. Escuché el ruido lejano de un camión en la calle. Y en medio de todos esos sonidos, sentí el mío propio. El de mi vida. Que ya no era plana. Que ya no era predecible, y aunque no sabía hacia dónde iba, por primera vez en años, no me importaba no tener todas las respuestas. Porque había empezado a vivir las preguntas. El viernes por la mañana, desperté antes que el despertador. Abrí los ojos con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera por suceder, aunque aún no pudiera nombrarlo. El cielo estaba nublado, y la luz que entraba por la ventana era pálida, casi descolorida. Me senté en la cama en silencio, observando la habitación. Todo estaba en su sitio, la lámpara con su tulipa desgastada, la silla con la blusa que no guardé la noche anterior, los libros apilados en la mesita. Y sin embargo, nada parecía igual. Como si ese cuarto, después de tantos años, ya no fuera el escenario donde quería seguir viviendo. Mi esposo regresaría en 2 días. Estaba en contacto esporádico desde el Congreso, enviando fotos de los salones donde se daban las charlas, comidas grupales, calles extranjeras. Yo respondía con frases amables, sin emoción. No porque quisiera herirlo, sino porque ya no tenía dentro de mí esa calidez automática con la que solía escribirle. Lo que antes era costumbre, ahora me resultaba esfuerzo. Como si cada palabra
Que le mandaba tuviera que pasar por un filtro interno que me recordaba lo que estaba haciendo, lo que había cruzado, lo que no podía deshacer. Esa misma mañana, recibí un mensaje. Era corto, directo. Me preguntaba si podía verme fuera de la casa. No era una propuesta extravagante, ni sugerente. Solo eso, una invitación simple, sin explicación, sin pretextos. Dudé unos segundos antes de responder, pero mi mano se movió. Sola. Escribí, sí, y envié el mensaje antes de poder pensarlo demasiado. Me preparé sin prisa. Elegí ropa cómoda, pero cuidada. Algo que no llamara la atención, pero que me hiciera sentir bien en mi piel. Mi maquillaje apenas. El tipo de maquillaje que parece que no llevas nada, pero que requiere más tiempo que uno llamativo. Me miré al espejo una última vez antes de salir y noté algo en mi rostro. No era nerviosismo. Era certeza. Una especie de calma decidida. Como si por fin estuviera asumiendo que lo que hacía no era un accidente, sino una elección. Nos encontramos en una zona apartada del centro, cerca de un parque poco concurrido. Era un lugar discreto, tranquilo, sin la frialdad de los espacios públicos habituales. Al llegar, ya estaba esperándome. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda que yo misma le había visto usar en invierno. No se acercó con entusiasmo exagerado, ni con reservas innecesarias. Solo me miró y sonrió con esa expresión suya, leve, como si llevara días queriendo verme, pero aún no supiera cómo decirlo. Caminamos unos minutos sin hablar. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que solo aparece antes de la lluvia. El silencio entre nosotros no era tenso. Era íntimo, cómodo. Como si las palabras fueran innecesarias por ahora. Nos sentamos en una banca de madera, bajo un árbol cuyas ramas casi tocaban el suelo. Era un rincón escondido del parque, lejos de los senderos principales. Desde allí apenas se escuchaba el ruido de la ciudad. Él se volvió hacia mí con una seriedad inesperada. No dejo de pensar en ti, dijo, con voz suave. No respondí de inmediato. Mis manos descansaban sobre mis piernas, cruzadas. Sentí el calor subir por mi pecho, no como vergüenza, sino como una ola que me empujaba a dejar de contenerme. Yo también, dije, sin rodeos. Nos miramos por unos segundos más, hasta que él se acercó lentamente. No hubo dudas ni vacilaciones. Era un gesto claro, sin torpeza. Un movimiento que no buscaba permiso, pero tampoco lo forzaba. Solo continuidad. Y allí, en ese rincón discreto del parque, alejados de todos, pasamos la noche juntos. No por tiempo, sino por entrega. Por presencia. Por decisión. No voy a contar los detalles. No es necesario. Lo importante no fue lo que hicimos, sino lo que significó. Fue la primera vez que me sentí completamente escuchada sin hablar. Vistas en Askenderm. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí completa. No como madre, no como esposa, no como mujer que cumple funciones, sino como una persona viva, con deseos, con contradicciones, con historia. Después, cuando el cielo empezó a oscurecer de verdad, él me acompañó de vuelta. No dijimos adiós. No hicimos promesas. Solo compartimos ese silencio cómodo que nace cuando ya no es necesario explicar nada. Me dejó a una distancia prudente de casa, y se fue caminando sin mirar atrás. Entré despacio, deslicé las llaves sin hacer ruido, y me senté en la cocina, sin encender las luces. Escuché los sonidos habituales de mi casa, el tic-tac del reloj, una tubería que crujía, una rama golpeando contra la ventana. Todo estaba igual. Pero yo no. Yo era otra. Subí a mi cuarto, me cambié con lentitud, guardé la ropa del día en el fondo del armario, como si necesitara ocultarla también del mundo. Me acosté sin revisar el teléfono, sin poner la alarma. Cerré los ojos y dejé que el silencio me cubriera como una sábana. No sentí culpa. No sentí miedo. Solo sentí una especie de tristeza tranquila, como cuando se sabe que ya no hay retorno. No era dolor. Era claridad. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé el desayuno para mi hijo, respondí un par de correos, me dediqué a lavar la ropa. Hice todo con la precisión de quien no quiere pensar demasiado. Pero en cada cosa que tocaba, en cada acción, él estaba presente. No como una sombra, sino como una extensión de mí. Mi hijo, en algún momento, se acercó y me preguntó si pasaba algo. Lo negó con un movimiento de cabeza. Me dijo que últimamente estaba distinta. Yo le respondí que solo estaba un poco cansada. Él no insistió. Pero en su mirada vi algo que me estremeció, intuición. No sabía lo que pasaba, pero sentía que algo había cambiado.
Y esa idea me dolió más que cualquier otra cosa. No quería que él pagara el precio de mis decisiones. No quería que su mundo se viera afectado por lo que yo, en silencio, había empezado a desarmar. Esa tarde, me senté a escribir. No una carta. No un diario. Solo palabras sueltas. Pensamientos. Reflexiones. Ideas que se agolpaban en mi cabeza. Sin orden. Escribí sobre la contradicción de sentirme viva mientras destruía algo. Sobre la extraña paz que sentía cuando estaba con él. Sobre la pregunta constante, ¿cómo se llega hasta aquí sin haberse dado cuenta? No encontré respuestas. Solo más preguntas. Pero me sentí mejor después de escribir. Como si, al poner todo afuera, pudiera empezar a entender lo que estaba haciendo. No a justificarlo. Solo a nombrarlo. Por la noche, mientras me cepillaba los dientes, vi mi reflejo en el espejo. Me observé con atención. Vi mis arrugas, mis ojeras, mi piel cansada. Pero también vi otra cosa, una fuerza que creía perdida. Una especie de luz tenue, como la que queda en el cielo después del atardecer, cuando todo parece más frágil y más hermoso al mismo tiempo. Me pregunté cuánto duraría aquello. ¿Cuánto tiempo podríamos sostener este equilibrio precario? Pero luego decidí que esa no era la pregunta importante. Lo importante no era cuánto duraría, sino por qué había llegado. ¿Qué me decía? De mí. Que me estaba enseñando sobre quién era realmente, y así me fui a dormir. Con la cabeza llena de pensamientos. Con el cuerpo aún vibrando. Y con el corazón en un lugar nuevo, que no sabía si era más alto, más bajo, más cerca del peligro o de la libertad. Solo sabía que ya no estaba donde solía estar. Y que, aunque quisiera, no podía volver. La mañana en que todo comenzó a tambalearse, el cielo estaba especialmente claro. Después de varios días grises, la luz entraba con fuerza por las ventanas y proyectaba sombras nítidas sobre el suelo del salón. Preparé el desayuno con movimientos mecánicos, intentando concentrarme en la rutina, pero mi mente estaba en otra parte. Habían pasado apenas 2 días desde nuestra última cita, desde aquella tarde que había marcado un antes y un después sin necesidad de grandes gestos. Desde entonces, todo lo que me rodeaba parecía distinto, como si la casa misma, con sus objetos habituales, me estuviera observando con otra conciencia. Mi esposo regresaba esa noche. Me lo había recordado con un mensaje corto la noche anterior. Mañana llego a las 21. Te aviso al aterrizar. No hubo preguntas sobre cómo estaba. Todo, ni señales de afecto. Solo logística. Información. Como quien informa que vuelve a un lugar funcional, no emocional. Le respondí con un perfecto. Te esperamos, una frase neutra que podía provenir de una esposa amorosa o de una recepcionista. Mi hijo tenía clase por la tarde, pero no parecía especialmente entusiasmado. Bajó tarde, medio dormido, y apenas comió. Me preguntó si el tutor vendría como siempre, y le respondí que sí, que ya estaba confirmado. En realidad, él mismo me lo había confirmado el día anterior. No con palabras, sino con uno de esos mensajes breves que ya sé. Habían vuelto habituales entre nosotros. Un «¿a qué hora?», sin adornos. Una línea que decía mucho más de lo que contenía. Él llegó puntual, como siempre. Lo recibí con una sonrisa que intenté mantener discreta. No hubo contacto físico, no hubo palabras íntimas. Solo esa mirada rápida, casi imperceptible, que compartíamos desde hacía semanas. Esa forma de reconocernos en medio del disfraz. De la normalidad. Mi hijo bajó con su cuaderno y se encerraron en el estudio. Yo me quedé en la cocina, fingiendo leer, revisando el correo, preparando un té que no necesitaba. No sé qué me hizo levantarme y acercarme al pasillo. Tal vez fue el silencio. Tal vez una intuición. El caso es que caminé sin hacer ruido hasta la puerta entreabierta del estudio y me detuve allí, sin intención de escuchar nada específico. Solo estaba. Observé por unos segundos. Él hablaba. Señalaba una hoja. Mi hijo asentía distraídamente. Todo parecía en orden. Volví a la cocina, pero algo me incomodaba. Una especie de tensión que no venía de afuera, sino de dentro. Tal vez era la cercanía del regreso de mi esposo. Tal vez era el miedo a que ese mundo secreto que habíamos construido empezara a agrietarse. Sea lo que fuera, estaba ahí, latiendo. Bajo la superficie, 1 hora después, escuché la puerta del estudio abrirse. Él se despidió de mi hijo con un gesto y caminó hacia la entrada. Me acerqué, como siempre, para acompañarlo hasta la puerta. Nos quedamos un segundo en el umbral. Había algo en su mirada que parecía diferente. Más alerta. Más tenso.
Estaba por decir algo, pero en ese preciso momento, la cerradura giró, la puerta se abrió con un sonido seco, rápido, y allí estaba él. Mi esposo. Con su maleta en la mano y el rostro aún marcado por el viaje. Se quedó quieto, paralizado por un segundo. Su mirada pasó de mí al tutor, luego a la mesa del recibidor, luego de nuevo a mí. No dijo nada de inmediato. El silencio era ensordecedor, yo también me quedé quieta. Mis manos colgaban a los costados del cuerpo como si no supieran qué hacer. Él, por su parte, reaccionó primero. Cerró la puerta con lentitud, dejó la maleta en el suelo y frunció ligeramente el ceño. No fue una expresión de rabia, sino de desconcierto. ¿Llegaste antes? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Él asintió, sin quitar la vista de nosotros. El tutor, incómodo, dio un paso atrás y murmuró algo como: me iba justo ahora. Mi esposo no respondió. Solo lo miró. Esa clase de mirada que no acusa, pero tampoco ignora. El joven se giró, abrió la puerta con torpeza y salió sin más. No cerró del todo. El viento la empujó con un golpecito final, nos quedamos solos, mi esposo permaneció allí, de pie, sin avanzar. Yo tampoco me moví. Pasaron varios segundos en los que no ocurrió nada. Luego, él tomó aire lentamente, como quien se prepara para sumergirse. ¿Me vas a explicar qué fue eso? No sabía qué decir. No podía mentir. Tampoco podía contar toda la verdad. No así. No de golpe. No sin palabras que amortiguaran el impacto. Así que lo miré a los ojos y me limité a responder lo único que en ese momento podía decir con honestidad: no es lo que crees, pero tampoco puedo negarte que hay algo. Él no reaccionó de inmediato. Sus ojos se oscurecieron, pero no gritó. No alzó la voz, no hizo ningún gesto violento. Solo asintió, como si ya lo hubiera imaginado. Como si una parte de él supiera que esto podía pasar, subió las escaleras con pasos pesados, sin mirar atrás. Yo me quedé allí, inmóvil, con el corazón golpeando contra el pecho, sin saber qué hacer. No sentí alivio. No sentí culpa. Sentí miedo. No al castigo, sino a la ruptura. Al vacío que vendría después. Esa noche, la casa fue un espacio mudo. Cenamos en silencio. Mi hijo no preguntó nada, pero su mirada se movía de uno a otro con creciente inquietud. Después de comer, se encerró en su cuarto. Mi esposo se quedó en el salón, mirando el televisor sin ver nada. Yo me refugié en la cocina. Lavé platos que ya estaban limpios. Secaba cosas con más fuerza de la necesaria. Todo para no pensar, no. Hablamos hasta que fueron casi las 11. Yo ya estaba en la habitación, con las luces apagadas, cuando él entró. Se detuvo en la puerta, sin pasar del umbral. Habló en voz baja, sin dureza, pero con una firmeza que dolía más que cualquier grito: no quiero una explicación esta noche. Solo quiero dormir. Mañana, hablamos, asentí. Él se fue al cuarto de huéspedes, como lo había hecho en otras épocas durante viajes, resfriados o molestias pasajeras. Pero esa vez fue distinto. Esta vez había una distancia que no se curaría. Con reposo, me acosté, pero no dormí. Cerré los ojos y dejé que mi mente repasara cada momento, cada decisión, cada pequeño paso que nos había llevado hasta aquí. No me arrepentía de lo vivido. Pero tampoco podía negar el peso de las consecuencias. El día siguiente fue lento. Él salió temprano, sin despedirse. Mi hijo se fue al colegio como si nada, aunque sus gestos eran más medidos, más atentos. Yo me quedé sola, por primera vez en mucho tiempo sintiéndome realmente expuesta. Durante la mañana no hubo mensajes. Ninguno de los dos escribió. Nadie llamó. Fue como si el mundo se hubiese detenido a observarnos, esperando a ver qué haríamos. Y yo tampoco supe qué hacer, hasta que, cerca del mediodía, llegó un mensaje suyo. Una sola línea: estoy en casa a las 6. Esta vez sí quiero que hablemos. Ser los ojos y respirar hondo. Sabía que esa conversación marcaría el principio de algo nuevo. No sabía si sería una separación, una pausa, una reconstrucción. Pero sí sabía que, fuera lo que fuera, no habría espacio para fingir. Y por primera vez en años, comprendí que la verdad, por más dolorosa que fuera, también era una forma de amor. Aunque no salvara nada. Aunque no perdonara. Aunque solo sirviera para entender, por fin, quiénes éramos realmente. A las 6 en punto, como había prometido, llegó. Escuché la cerradura girar con ese sonido preciso que tantas veces había escuchado sin prestar atención, pero que ahora parecía el preludio de algo inevitable. No salí a recibirlo. Me quedé sentada en la sala, con una taza de té que ya
Se había enfriado entre las manos. Había pasado las últimas horas repasando una y otra vez posibles versiones de la conversación que tendríamos, pero ninguna me parecía suficiente. Nada podía preparar realmente a alguien para poner en palabras lo que por tanto tiempo había callado. Él entró con pasos firmes. Dejó las llaves sobre la repisa del recibidor y avanzó hasta donde yo estaba. Se detuvo a una distancia prudente. No se sentó. No me miró directamente al principio. Observó el ventanal, las plantas del rincón, el retrato familiar que colgaba en la pared. Esa foto nos mostraba sonriendo, abrazados, con nuestro hijo en medio, tomada en unas vacaciones de hace años. En esa imagen aún éramos una pareja. No una estructura. Finalmente, tomó aire y habló. Su voz era serena, pero sin dulzura. Necesito entender qué está pasando. No quiero suposiciones. No quiero detalles. Quiero la verdad. La mínima, la necesaria. Pero real, asentí. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, como si el sonido pudiera romper el equilibrio del momento. Busqué las palabras con lentitud. Tanteando entre lo que podía decir y lo que debía callar, le dije que durante mucho tiempo me había sentido invisible. Que nuestra relación, aunque funcional, había dejado de ser cercana hacía años. Que él no era culpable de ello por completo, pero que yo también me había desdibujado, había dejado de ocupar un espacio emocional. Lo de mi soledad. No como un reproche, sino como un hecho. De cómo, poco a poco, había empezado a sentir que caminaba por la vida acompañada, pero sin compañía. Él escuchaba en silencio. Sin moverse. Sin parpadear casi. No hizo preguntas. No interrumpió. Solo me dejó hablar. Cuando llegué al punto central, al momento en que mencioné que alguien había aparecido en ese vacío, su mandíbula se tensó. Pero no dijo nada. Cerró los ojos un segundo y luego volvió a mirarme. ¿Lo amas? No supe qué responder. Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque no quería mentir, ni afirmar algo que aún no terminaba de entender. Finalmente, murmuré que no sabía. Que no era cuestión de amor, al menos no como él lo planteaba. Que se trataba de sentirme viva otra vez. De recordar que todavía era una mujer. Él suspiró y se sentó al fin, en el otro sillón. Se quedó con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. Durante varios minutos, no hubo más palabras. Solo el sonido lejano del tráfico y el tic-tac insistente del reloj de pared. No me sorprende, dijo por fin. Hace tiempo que noto que te estás yendo, aunque nunca supe si era hacia otro lugar o hacia ti misma. No supe qué decir ante eso. Sus palabras eran exactas. Just as. Pero dolían igual. Porque venían cargadas no de reproche, sino de resignación. Y esa resignación me afectaba más que cualquier acusación. Me preguntó si quería terminar nuestro matrimonio. Otra vez, me quedé en silencio. Porque no tenía una respuesta clara. Porque aún no sabía si esto era una ruptura o una transformación. Si necesitaba empezar de cero o solo redefinir lo que éramos. Le dije que no sabía. Que solo sabía que no podía seguir como estábamos. Que necesitaba encontrarme a mí misma antes de poder volver a ser parte de algo. Él asintió lentamente. Se levantó y fue a la cocina. Escuché cómo abría la nevera, cómo servía agua en un vaso. Todo con una calma que contrastaba con lo que yo sentía por dentro. Al volver, se apoyó en el marco de la puerta y me dijo que se quedaría en el cuarto de huéspedes por un tiempo. Que necesitaba pensar. Asentí. No intenté detenerlo. No intenté pedirle que habláramos más. Porque ambos sabíamos que, por ahora, no había más que decir. Esa noche, la casa volvió a dividirse en dos mundos. El suyo, contenido, silencioso, lejano. El mío, lleno de preguntas, de emociones contradictorias, de silencios densos. No dormí. Di vueltas en la cama, recordando nuestras primeras conversaciones, los años en que nos reíamos por tonterías, cuando viajar juntos era una aventura y no una logística. Pensé en lo que habíamos sido y en lo que no supimos cuidar. Al día siguiente, todo siguió con una extraña normalidad. Desayunamos en silencio. Mi hijo notó el cambio, pero no dijo nada. Sus ojos se detenían en nosotros más de lo habitual. Yo intentaba sonreír, fingir, contener. Pero él ya era lo bastante grande para notar las grietas. Pasaron los días así. Rutina compartida, pero distantes. Cada uno en su espacio. Sin pelis, sin reproches. Solo una tregua silenciosa entre dos personas que se quisieron y que ahora no sabían cómo volver a encontrarse. En ese tiempo no volví a ver al tutor. No me escribió. Yo tampoco lo busqué.
No porque ya no pensara en él, sino porque necesitaba ordenar primero todo lo que pasaba en mi casa, en mi interior. No quería arrastrarlo a un conflicto que aún no tenía forma ni resolución. Pero su ausencia me dolía. Era una especie de vacío añadido al que ya arrastraba desde hacía tiempo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré un sobre con una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí su letra. No era larga. Decía que entendía mi silencio. Que no me reprochaba nada. Que esperaba que todo lo que hiciera fuera desde la honestidad. Que me había conocido sin esperar nada, y que, aunque se alejara, no se arrepentía de haberme visto tal como yo era, y lloré. No por tristeza. No por culpa. Lloré porque por primera vez en mucho tiempo alguien me había dicho que me veía. Así, sin adornos. Sin condiciones, guardé la carta en el cajón de la mesita de noche. No como un secreto, sino como un recordatorio. De lo que había vivido. De lo que aún debía entender. Esa noche, mi esposo me pidió hablar. Me dijo que había pensado mucho, y que aunque no sabía si quería continuar como pareja, si quería seguir siendo familia. Que nuestro hijo merecía vernos tratándonos con respeto. Que podíamos redefinir lo nuestro. No como un regreso, sino como una reconstrucción posible, le agradecí. No con palabras, sino con una mirada honesta. Y por primera vez en semanas, nos dimos un abrazo. No fue cálido. No fue íntimo. Pero fue humano. Y eso bastó. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Pero el silencio ya no fue hostil. Fue solo un espacio necesario. Una pausa entre lo que fuimos y lo que aún podíamos llegar a ser. Si encontrábamos la forma de nombrarlo sin miedo, pasaron 2 meses desde aquella conversación que cambió el rumbo de todo. No hubo promesas ni decisiones tajantes. Tampoco reconciliaciones en el sentido tradicional. Simplemente comenzamos a movernos dentro de una nueva dinámica, más sincera, más cruda, pero también más humana. Éramos 2 personas compartiendo un hogar, criando a un hijo, intentando reconstruir algún tipo de relación sin forzarla. La palabra matrimonio dejó de ser un título, para convertirse en una pregunta abierta. Mi esposo y yo no volvimos a dormir en la misma habitación. No por rechazo, sino porque comprendimos que necesitábamos espacio. Había días en los que hablábamos más, compartíamos el café de la mañana o comentábamos algo sobre el trabajo o el colegio de nuestro hijo. Otros días, el silencio volvía a instalarse, pero ya no era el mismo silencio de antes. No era hueco, ni frío. Era un silencio que aceptábamos como parte del proceso, como un terreno intermedio entre el antes y el después. Mi hijo, por su parte, comenzó a mostrarse más maduro. No preguntó directamente por lo que había pasado, pero noté que estaba más presente. Ayudaba con pequeñas cosas, buscaba más contacto con ambos, como si intentara darnos algo que él mismo no sabía cómo nombrar. En algún punto, creo, que entendió que las cosas ya no eran iguales, pero también que no todo estaba roto. Y eso, de alguna forma, lo tranquilizaba. Una mañana, mientras revisaba unos papeles antiguos, encontré una libreta donde solía anotar cosas que quería recordar. Frases, ideas, fragmentos de libros. Al hojearla, leí una línea subrayada con tinta azul: todo lo que no decimos se acumula en algún rincón del cuerpo. Me quedé mirando esa frase por un rato largo. Pensé en todo lo que había callado durante años. En todo lo que había sentido y no había sabido poner en palabras. En cómo había aprendido a ser útil, eficiente, correcta. Pero no necesariamente honesta conmigo misma. Ese mismo día, salí a caminar. Sin rumbo. Solo necesitaba aire. Crucé calles que conocía de memoria, pasé frente a tiendas que solía frecuentar y que ya no me llamaban la atención. Llegué hasta una pequeña librería en el centro. Entré por impulso. No buscaba nada en particular. Tal vez solo una excusa para estar entre objetos que no exigieran nada de mí. Mientras recorría los estantes, una portada me llamó la atención. No por el diseño, sino por el nombre del autor. Lo reconocí al instante. Era él. El tutor. Su libro. Recordé vagamente que me había dicho que escribía, pero nunca imaginé que llegaría a publicar. Tomé el ejemplar con cuidado. Lo abrí por una página al azar y comencé a leer. Su voz estaba allí. Clara, sencilla, profunda. Cada frase parecía contener algo más que palabras. Como si al escribir, hubiera vaciado parte de sí mismo en esas páginas. Avancé un par de líneas, y de pronto encontré algo que me detuvo. Un párrafo breve, pero familiar. No por el contenido literal, sino por la sensación que provocaba.
Hablaba de una mujer que redescubre su reflejo después de años de olvido. No la describía físicamente. No daba detalles. Pero supe que era yo. O al menos, una parte de mí. No compré el libro. No porque no quisiera leerlo, sino porque sentí que ya lo había hecho. Que esas páginas estaban escritas no para ser poseídas, sino para ser reconocidas. Salí de la librería con una mezcla de nostalgia y gratitud. No tenía noticias suyas desde aquella carta. No sabía dónde estaba, qué hacía, si pensaba en mí. Pero en ese instante comprendí que no importaba. Que lo esencial ya había ocurrido. Que él me había mostrado un reflejo que yo había olvidado. Y eso era suficiente. Al volver a casa, me encontré con mi esposo en el jardín, regando las plantas. Me ofreció una taza de té sin decir mucho. Nos sentamos en la terraza, bajo una sombra suave, y durante varios minutos no hablamos. Luego, con una naturalidad que me sorprendió, me preguntó si había visto algo interesante en mi paseo de Conti de la Librería, del libro, de la sorpresa. No mencioné su nombre. No hacía falta. Pero mi esposo entendió. Asintió con la cabeza, tomó un sorbo de su té y dijo, sin mirar directamente, me alegra que haya dejado algo bueno en ti. No supe qué responder. Pero sentí que, en esas pocas palabras, había una forma de aceptación. No un perdón. No. Una bendición. Solo la comprensión de que las personas nos atraviesan, nos transforman, y a veces no hay culpables ni víctimas. Solo encuentros. Los días siguientes fluyeron con más ligereza. Comencé a dedicarme más a cosas que había dejado de lado, retomé clases de pintura, salí a caminar con una vecina, incluso empecé a cuidar más de mi cuerpo sin que fuera una obligación estética. No para gustar a nadie, sino para habitarme mejor. Para recordarme que no soy solo madre, ni esposa, ni ama de casa. Que también soy una historia en movimiento. Una tarde, ordenando los cajones del escritorio, encontré el cuaderno donde solía anotar cosas de mi hijo, tareas, citas médicas, eventos escolares. Al final, había una hoja suelta con una frase escrita con su letra. Creo que mamá volvió a reír distinto. La leí varias veces, con el corazón apretado. No sé cuándo la escribió, ni si alguna vez pensó mostrármela. Pero ahí estaba. Un testimonio silencioso de que, aunque no habláramos de todo, él notaba los cambios. Y eso me conmovió más que cualquier conversación. Con mi esposo, las cosas seguían en ese punto indefinido entre la distancia cordial y el afecto tranquilo. No volvimos a tocarnos como pareja, pero tampoco nos alejamos. Como extraños. Comenzamos a compartir momentos breves, sin pretensiones. A veces cocinábamos juntos, otras veíamos una película o hablábamos del futuro de nuestro hijo. Y aunque el amor de antes ya no estaba, había una forma de cuidado que seguía presente. Como dos personas que, pese a todo, se desean el bien. Una mañana, mientras doblaba ropa en la habitación, me miré en el espejo y me sorprendí al verme sonriendo sin razón. No era una sonrisa forzada, ni una pose. Era una sonrisa suave, como si algo en mí se hubiera acomodado por fin. No tenía todas las respuestas. No sabía cómo sería el próximo capítulo de mi vida. Pero sí sabía que ya no me sentía perdida. El tutor, había sido una chispa. Una interrupción. Un espejo. No sé si volveré a verlo. No sé si alguna vez cruzaremos caminos otra vez. Pero su paso por mi vida no fue un error. Fue necesario. Me recordó algo que había olvidado. Que también merezco ser mirada, escuchada, deseada. Que la vida no se acaba cuando dejamos de ser jóvenes. Que siempre hay tiempo para redescubrirnos, y así terminó esta etapa. No con un final cerrado, ni con una moraleja. Sino con una mujer que aprendió, a través del error, del deseo y del silencio, a volver a sí misma. Que ya no teme mirarse en el espejo. Que sabe que, a veces, el camino de regreso empieza justo cuando creíamos que todo estaba perdido.